Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León. Bueno, hemos hablado bastante aquí en Las Cosas Como Son, en Radio Con Vos, de la campaña de Axel Kicillof. Al principio era una campaña que era un signo de interrogación para gente de la provincia de Buenos Aires, no solo los duros e inoxidables varones del conurbano, sino muchos intendentes nuevos que ya han ido formando su propia historia. Y cuando apareció Kicillof, apareció un elemento que era cómo hacía campaña. Y en esto es una cosa que le hemos señalado aquí, ¿no? Daniel Scioli era un gobernador que estaba en su helicóptero de acá para allá, bajaba en el helicóptero, estaba 10 minutos en un lugar, subía el helicóptero y se iba. Después Vidal, que arrancó con un nivel de cercanía con la gente, con contacto, después del tiempo pasó en algunos momentos en enredarse en lo mismo, en estar... el helicóptero es una cosa, en mi vida subí en helicóptero, ¿no? Pero lo que digo es... te pone ajeno, te pone distante. Perdón, me distraje porque está mi hija pidiéndome que levante algo del piso. Pelli, dame una mano que estamos... no puedo estar hablando, concentrándome en la entrevista que viene y levantando los dibujitos, las medias. Eran las medias de Isabela que se habían caído al piso. Bueno, así es la radio, señores y señores. Bueno, y Kicillof empezó en una cuestión que tiene que ver con subirse a un auto, un Clio, a un auto usado, y hacer cientos de miles de kilómetros. Y esto lo pone en un lugar de contacto con la gente que es real, ¿no? Yo ya estaba hablando con un intendente, un veterano intendente, que me decía, un día armamos un actito para 2.000 personas y terminó viniendo 8.000. Y se sorprendía este hombre de algo que se le escapaba al hombre, al puntero político, acostumbrado a que hace algo para 2.000, tiene comida para 2.000, tiene infraestructura para 2.000. Y ha sido pasando con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y las dudas que aparecían de un candidato que no se sabía qué iba a ser, este porteño, profesor de la universidad, que para muchos era el Kicillof de los discursos con Cristina, y Kicillof entendió esta historia y está haciendo algo políticamente en la previa, en la campaña, que sorprende. Y vamos a hablar con alguien que forma parte de esta historia, no solo porque es el dueño del Clio, sino porque aparte, no por esta cuestión estrictamente que podría ser banal, sino porque es una persona muy allegada a Axel Kicillof, que es Carlos Bianco, que es el principal asesor de Kicillof, asesor de la CTA, y aparte es docente, investigador y consejero superior de la Universidad de Quilmes, de la UNCI. Carlos, ¿qué tal? Pablo de León te saluda aquí en Radio Con Vos y en Las Cosas Como Son. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿vos sos el dueño, la cédula verde es tuya del Clio? Sí, desde su nacimiento, desde su patentamiento. ¿Qué año es? ¿Qué modelo es? 2011. 2011. ¿Cuántos kilómetros tiene ahora? Si estás ahí cerca, ¿te acordás más? Estoy sentado en el Clio. Perfecto. Así que esperá que pongo el contacto y te digo exactamente. 169.437. 169.437. ¿Cuándo le tenés que hacer motor? No, estuve averiguando y me dijeron que como mínimo a los 200.000 aguantan bien y muchos en general más de los 250.000. Es un motor muy rendidor, me dijeron. Acá tenemos un especialista en tema autos, que es el Pampa Lecturia, que está con nosotros. ¿Qué debería venir en un auto de 170.000 kilómetros, que le da chapa lindo? Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, viejo? No, calculo que tendrán los service hechos, cambio de aceite. Sí, religiosamente cada 10.000 kilómetros. Ahí hay una pregunta que es clave, porque tenés cambio de neumáticos en un andar más o menos 40, 50 kilómetros. Si están dando tantas vueltas, le cambié, en realidad le puse las dos nuevas de adelante porque venía así cruzando y las dos de adelante que estaban bien las puse pasan atrás. Sí. Alineación y balanceo. Claro. Está muy bien. Ahora es importante el filtro de aire acondicionado, ¿no? Porque te llegás a quedar varado en una de estas giras sin aire acondicionado, en lo que viene puede llegar a ser durísimo. Bueno, hace 15 días le cambié el aceite y le puse el gas nuevo, justamente porque empezaba el calor. ¿Lo tenés acá? Ah, el gas del aire. El gas del aire, el aire acondicionado. Al aire. El aire acondicionado, claro, sí, está perfecto. Le cambié el aceite del radiador del aire. Ahora, Carlos, yo lo que digo es que recién cuando reseñaba la nota y vos quién eras, porque hay mucha gente que no te conoce, pero bueno, obviamente sos el principal asesor de Axel y vas a empezar a ser alguien protagonista en el futuro, en el casi seguro futuro gobierno bonaerense. Esto simbólico del CRI y todo eso es importante
que ustedes después lo continúen. Obviamente, yo voy a decir algo que incluso lo considero como periodista. Si ustedes se toman un helicóptero para ir de La Plata a Meguino, digo cualquier cosa, en plena gestión, y después vuelven, a mí no me parece mal, porque esas horas que se ahorran tanto el gobernador como sus asesores son horas de trabajo. Ahora, si después lo usa para llevar al pariente, al hijito del funcionario, o para ir a jugar a la pelota y volver, ahí sí empieza una línea distinta. Con lo cual digo, ¿cómo va a ser la conducta de ustedes con respecto a este tema de los helicópteros, los autos y todas esas cosas? No, mira, yo lo que digo es que uno, en este caso, uno milita o hace campaña como vive y gestiona como vive. Uh-huh. Y esto no es que nosotros hicimos en el 2016 un focus group para averiguar cómo la gente prefiere que un político haga campaña y nos dio que prefiere que vaya con un auto austero. Nosotros teníamos que empezar a recorrer la provincia y era el medio que teníamos a mano, mi auto, y yo lo puse a disposición de Axel, le dije, te acompaño, vamos. Me parece que es eso, digamos, nuestra gestión, ya lo ha dicho Axel muchas veces, va a ser una gestión muy austera, muy transparente, muy sacrificada, muy de cercanía, de la misma forma que fue la campaña. Claro. Así que si esa es la preocupación, desde ya les adelanto que se queden tranquilos, más allá de que obviamente un helicóptero para la función pública es un instrumento necesario, sobre todo ante alguna cuestión de urgencia, en donde hay que ir y volver rápido, pero que no va a ser la línea de nuestra gestión movernos con todo el tiempo de un lado para el otro, y mucho menos por cuestiones personales, que además son delitos. Claro, ese es un tema estipulado importante. en el Código Penal, se llama peculado. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, pero eso lo han hecho Scioli, Vidal, Vudú, todos se han movido en cosas, y recuerdo una vez que hay una cosa que no sé si se está investigando, que Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que un día lo acercó Macri al hijo a una fiestita o algo así. Digo, esas son las cosas que a mí me preocupan. No, como decía antes, si Axel Kicillof es gobernador y va después de laburar 15 horas en helicóptero a esa casa, a mí no me molesta. Lo que digo es, el problema es cuando vos lo usás hasta eso o en cosas mucho más personales, ¿no? Sí, y estoy absolutamente de acuerdo. ¿Ustedes van a vivir donde viven o se van a mudar a la provincia? Mirá, yo vivo en parte en Quilmes y en parte en Parque Patricios en Capital por mi trabajo, digamos. Yo todavía mantengo una habitación en la casa de mis padres en Quilmes, y también paso parte algunas noches en Quilmes, algunas noches en Parque Patricios, así que yo ya estoy. De hecho, mi dirección legal es en Quilmes. No sé, serán decisiones que cada uno tomará individualmente. Yo por ahora, no sé, no tengo pensado mudarme a La Plata. Yo personalmente, primero igual hay que ganar la elección. Yo trabajo, además mi trabajo principal es en Quilmes, en la universidad. Claro. Así que yo estoy instalado casi completamente en provincia. Pero bueno, de efectivamente participar del gobierno de Axel, en el caso de que en las elecciones generales tengamos la suerte, el éxito y el suceso que tuvimos en las PASO, lo voy a evaluar, porque tampoco es sencillo moverse todos los días ida y vuelta, o desde Capital o de Quilmes desde La Plata, pero bueno, no lo sé, seguramente los primeros meses seguiré viviendo donde vivo actualmente, y muy probablemente también me mueva en el tren, que es un medio de transporte muy cómodo y que la verdad que funciona muy bien hasta La Plata. Lo tomo cuando voy a La Plata, yo uso el tren, así que me resulta muy cómodo. Estamos hablando con Carlos Carli Bianco, el principal asesor de Axel Kicillof. ¿Vos qué rol tuviste en la gestión de Axel como ministro de Economía? Yo estuve en Cancillería como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, o sea, si bien era del equipo de Axel, mi jefe directo era Héctor Timerman. ¿Y están tentados de opinar de lo nacional? Porque evidentemente ustedes están muy circunscriptos a la campaña bonaerense, pero hay una realidad nacional que se ocupa Alberto Fernández y su equipo, pero están tentados de empezar a decir, bueno, esto que pasa ahora, el reperfilamiento, etcétera. No, tentados no, preocupados sí, porque la verdad que la situación es muy compleja en muchos sentidos, no solo en el tema de la deuda, que probablemente sea el principal y el que más urgentemente habrá que abordar, pero sino también en los distintos problemas que tiene la nación y la provincia, porque no es que la provincia está exenta de esos problemas, sino que muchas veces todavía es peor en la provincia. El problema del desempleo es peor en la provincia que en el promedio de la nación. Sí. El problema de la mortandad de pymes, industriales sobre todo, es peor en la provincia que en la nación. Sí. El problema de la emergencia alimentaria es mucho peor en el conurbano bonaerense que en el promedio
de la nación. O sea que no tentados de hablar, sí muy preocupados y diagnosticando esas situaciones, pero además hemos tomado una definición política muy clara, que es no hablar los temas nacionales, sobre todo por una cuestión muy sencilla, muy práctica. Cualquier cosa que digamos va a ser utilizada en nuestra contra, como que queremos estabilizar al gobierno, etcétera, digamos. Tendrán que hablar de la situación nacional quienes vayan a tener una responsabilidad ahí. Claro. Pero no nosotros, que en principio estamos haciendo una campaña estrictamente política en la provincia de Buenos Aires. Hay una cosa que tiene que ver con quien asume siempre, que es la tentación de hablar de la herencia, ¿no? El macrismo se la pasó hablando, por ahí no habló inmediatamente de la herencia, y algunos le decían, vos tenías que haberte sentado en esa mesa y diagnosticar lo que recibiste del kirchnerismo, y lo empezó a hacer más tarde. Ustedes van a sentarse en el eventual caso de que ganen la elección el 27 de octubre y van a salir a decir todo lo que encontraron, o sea, van a hablar del estado de cosas que les deja o les va a dejar la gestión Vidal. Sí, mira, no es una decisión que hayamos tomado como táctica, digamos, política. Lo que sí es cierto es que nosotros ya tenemos un diagnóstico muy claro, estamos estudiando todos los temas, muy claro de la provincia, y que más allá de la utilización política, si querés que se haga de eso, o táctica que se haga de eso para encarar la nueva gestión, lo que vemos es que el estado es deplorable. Entonces eso obviamente va a haber que comunicarlo, pero lo que sí no vamos a hacer es lo que ha hecho tanto el gobierno de Macri, como bien dijiste, no en un primer momento, porque inclusive recuerdo a Pratgay diciendo, no, bueno, la situación macroeconómica no es mala en la Argentina. Lo dijo, creo que en una de las primeras conferencias de prensa, creo que lo dijo en la conferencia de prensa del 16 de diciembre de 2015, cuando anunció, por ejemplo, la devaluación, que lo anunciaron como que levantaban el cepo, pero en realidad estaban anunciando una devaluación muy fuerte. No lo vamos a usar como caballito de batalla para poner excusas respecto de nuestro gobierno, pero sí lo vamos a tener muy claro el diagnóstico, lo tenemos muy claro, de la situación bastante compleja que tiene la provincia, como te decía antes, en términos de desempleo, caída de la producción, endeudamiento en dólares y de corto plazo, problemas en la seguridad, problemas edilicios en la salud, en la calidad educativa, problemas en salud, obviamente, en los hospitales, la falta de insumos, cómo se han cortado las prestaciones. Por ejemplo, yo ahora estoy en Coronel Suárez y hace muy poquito todas las intervenciones quirúrgicas que tenía previstas el hospital de acá de Coronel Suárez fueron suspendidas por falta de insumos, todas. ¿Y la corrupción? ¿Y la corrupción? ¿Ustedes ven que hay un elemento de corrupción que quizás... porque la gestión Vidal como que arrancó y parecía que se enfocaba mucho en lo que había dejado Scioli y no fue que se empecinó en una cosa de buscar a contarle la costilla. ¿Ustedes cómo ven hoy? No, a ver, nosotros una vez que estemos en la gestión, todos los hechos ilícitos que descubramos los vamos a tener que denunciar, porque además es una obligación de cualquier funcionario público que se entera de que se ha cometido algún hecho de corrupción, y estoy seguro que este gobierno no está exento, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial, de hechos de corrupción. Habrá que ver la magnitud. Muchos de esos hechos se han denunciado, son denuncias públicas, inclusive desde antes de asumir el gobierno. La cuestión más que me viene rápidamente a la cabeza es la de los aportantes truchos, que todavía está en discusión, si se va a poner un juez, si se va a poner el otro. Hay un tironeo ahí, parece, entre el gobierno provincial y el gobierno nacional para ver si se nombra un juez que se haría cargo también de esas causas. Por ejemplo, digo, en términos generales, lo que te digo es eso: si nosotros todo delito que nos enteremos como deber de funcionario público lo vamos a denunciar públicamente y lo vamos a condenar públicamente. Axel ha sido muy claro todas las veces que se le ha preguntado sobre corrupción, y han sido muchísimas las veces que han consultado a Axel sobre el tema, y lo dijo muy claramente. Todo hecho de corrupción tiene que ser condenado, investigado por una justicia independiente y juzgado independientemente del color político de la persona que lo lleva adelante. Sí. Así que para eso quédate tranquilo, y que se queden tranquilos los bonaerenses, que vamos a ser implacables. Y vamos a hacer lo que tiene que hacer cualquier funcionario público, porque es su deber y porque si no estaría cometiendo él un delito. Claro. Si vos te enteraste que hay un caso de corrupción, como funcionario público estás obligado a denunciarlo penalmente. Claro, si no estás ocultándolo. ¿Hay diálogo ya con el vidalismo? No hemos tenido ningún diálogo. Ninguno.
pero seguramente luego de las elecciones, independientemente, bueno, seguramente habrá un diálogo si nos toca ganar a nosotros, seguramente habrá un diálogo que tiene que ver con la transición y con que nos pasen información más detallada de los números de la provincia. Por ejemplo, recién hace 2 semanas se publicó el cierre del ejercicio 2018 y no hay ni un solo dato financiero de lo que está pasando en 2019. Yo digo que si llegamos a ganar las elecciones el 27 de octubre nos van a tener que facilitar esos datos para que nosotros hagamos el diagnóstico y empecemos a afinar los planes de gobierno. Pero no, por ahora no ha habido ningún tipo de contacto. Yo siempre pongo el eje aquí en el programa sobre los 2 problemas urgentes de la Argentina, obviamente que tenemos millones, pero digo, pobreza e inseguridad son los más duros y los que si un gobierno no toma eso como política de Estado, seguimos en el caso de ahora, que vamos a terminar el lunes seguramente un 35% de pobreza. ¿Qué diagnóstico tenés vos, o ustedes con Axel, de lo peor que tiene la provincia de Buenos Aires y donde deben enfocarse en el arranque sí o sí? Bueno, sí, claramente esas dos son problemas y prioridades que vamos a atacar. Digo, la pobreza, más en general la emergencia alimentaria que se definió a nivel nacional, pero la verdad que la situación, como te decía antes, en el conurbano bonaerense, la situación de falta de alimentación, de hambre, de desnutrición, en muchos casos es muy severa y va a ser uno de los ejes de las políticas más coyunturales, más de corto plazo que vamos a tener que abordar, junto con la más de mediano plazo, la creación de empleo. Nosotros somos convencidos de que la pobreza, la principal forma de combatir la pobreza de manera estructural y en el largo plazo es generar producción y empleo. Obviamente los planes sociales o la asistencia social es un paliativo ante estas situaciones extraordinarias, pero la forma de solucionarlo en el largo plazo es a través de la generación de empleo genuino, formal, bien pago y calificado. Estamos hablando eso por un... Sí, decime, perdón, te interrumpí. No, eso por un lado, y por el otro lado lo que vos me comentabas, de los temas de seguridad. Ha habido mucho marketing del gobierno actual de Vidal que se expresaba, o que se expresó fundamentalmente, inclusive me vienen a la cabeza los spots, reventamos no sé cuántos búnkers, confiscamos no sé cuánta droga. Y cuando vos te pones a estudiar un poquito el tema, con especialistas de distintos palos con los que personalmente me he juntado, ¿no? Estoy estudiando bastante el tema de seguridad porque es un tema de los que nos preocupa muchísimo. Lo que te dicen respecto a los búnkers es para el show business, lo de los búnkers, porque vos tirás un búnker que son 4 paredes de 15 centímetros, a los 2 días tenés levantado otro búnker en la otra cuadra, o peor todavía, se genera algún formato de narco delivery, pero no se va a la droga del barrio. Lo de la confiscación de drogas está comprobado a nivel mundial, no solo en Argentina, que se confisca el 3% aproximadamente de la droga que circula. Entonces, si vos confiscaste más drogas porque está circulando más droga. Lo que sí nosotros vamos a poner el eje es en solucionar en serio los problemas de la droga, en sacar realmente la droga de los barrios, porque es probablemente el fenómeno que más violencia, que más delincuencia y que más problemas de seguridad le está generando a la provincia en general, al conurbano bonaerense en particular. Nosotros sí vamos a poner muy claramente el eje en eso, con una conducción política de la policía y con una profesionalización mucho mayor de la policía y con inclusive mejora de las condiciones de trabajo de la policía, que está absolutamente pauperizada, empobrecida y que además ha sido víctima de las mentiras de Vidal. Mirá, yo hablo mucho con los policías en estas recorridas, porque siempre los intendentes, etcétera, mandan a donde hay un acto de Axel o una reunión, hay un par de policías que van a mirar para que todo suceda con normalidad. Yo siempre me pongo a hablar con ellos. Lo que me dicen es que están muy defraudados por las promesas de Vidal, que fueron puntualmente 2, que iban a tener el mismo salario que la policía de la ciudad, y hoy en día en promedio los policías bonaerenses tienen un 50% menos de salario que los policías metropolitanos, y la otra es que les iban a dar una obra social. En algunos casos se les ha llegado a decir que iban a tener OSDE, que bueno, es una obra social reconocida por su excelencia, y que ellos siguen teniendo IOMA, pero además un IOMA que con esta gestión ha sido vaciado muy fuertemente, tiene mucho menor acceso a los medicamentos, a los tratamientos familiares, etcétera. Es decir, que nos vamos a preocupar fuertemente por esos 2 temas que vos me comentabas, la pobreza, el hambre, la emergencia alimentaria, la seguridad, pero también los otros problemas que te comenté y que son prioridades para nosotros. La educación, la salud y la producción. Por último, en esta charla que te agradecemos, Carlos Carli Bianco, el principal asesor de Axel Kicillof,
la mano derecha, el hombre que conduce el Clio. Se habla mucho del tema de la conformación del gabinete, y está claro que ni ustedes ni Alberto Fernández pueden dar a conocer un gabinete cuando ni siquiera han ganado la elección formal, pero obviamente a los periodistas nos encanta jugar y buscar y hurgar y tener primicias, pero digo, ¿el perfil cuál va a ser? Porque aquí aparece como distintos componentes, lo que es el kicillovismo propio, lo que es la cámpora, lo que son los intendentes. Kicillof, ¿esto cómo lo va a resolver? ¿Se va a remitir a su jefa, a su única terminal que es Cristina, o cómo van a resolver esto? Mira, no lo sé, porque no lo hemos ni discutido internamente. Axel fue muy claro y taxativo respecto de esta cuestión, que fue, yo no quiero que manden poniendo ministros por los medios de comunicación. La instrucción que nos dio a nosotros, a su grupo más cercano, es pónganse a estudiar los distintos temas. Como yo te decía, uno de los temas que me ha tocado a mí estudiar es el tema de seguridad, y otros compañeros y compañeras están estudiando educación, salud, producción, temas más puntuales, no sé, el astillero Río Santiago, los problemas en IOMA, el Instituto de Previsión Social, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo con nuestros grupos internos es, sí, teniendo reuniones con especialistas de distinta índole, de distinto anclaje político, siempre obviamente dentro del peronismo, para tener muy claramente diagnosticados los temas, pero no se ha ni hablado ni de un solo cargo, no de un ministro, ni de un director provincial. Hemos hablado hasta ahora, y Axel, por eso te repito, fue muy taxativo a ese respecto. El 28 nos sentamos a discutir esto. Muy bien, Carlos Bianco, te agradezco muchísimo esta charla allí en medio de la gira. Un gusto, nunca habíamos hablado. Obviamente estás invitado a participar en el resto del tiempo aquí en Las Cosas Como Son, en Radio Con Vos. Y bueno, muchas gracias y suerte. Y obviamente, Pampa, le vamos a estar atentos a cualquier sugerencia automotriz que vamos a hacerle, ¿eh? Sí, pero igual ya cambio de neumáticos y aceite y filtro está perfecto. Ahí está, perfecto. Cinturón de seguridad, descansar bien. Claro. No, y de eso hecho le hice la BTV hace 15 días y sacó un 10. Me lo imagino, estamos tranquilos. Me lo imagino en una subasta, así como, ¿no? ¿Te imaginas? En algún acto dentro de 8 años. No, creo que para mí tiene un valor afectivo muy grande. Creo que no lo voy a vender. Claro. Lo guardaré en la casa de mi viejo. Después veré dónde, pero no lo voy a vender. Claro. Bueno, Carly Bianco, un abrazo y gracias. Dale, muchas gracias, viejo. Chau, muy amable. Chau, Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.